Saludos y bendiciones. Una vez más nos volvemos a encontrar y le agradezco a cada uno de ustedes por acompañarme en este día, una vez más en el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Judas y el tema es cuidado con los peligros de caer en la apostasía. Este va a ser el segundo estudio que está basado en el libro de Judas y voy a leer de la Biblia de las Américas el único capítulo que tiene Judas, de los versículos 5 al 16, y como siempre leo de la Biblia de las Américas el siguiente pasaje que dice así. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñadores contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, pero por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevados por sus vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes por quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De esos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Señor, bendiga su palabra. Vamos en oración. Padre, gracias te damos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, gracias por libros como Judas, que nos hablan, Señor, de la importancia de estar firmes en la fe y tener cuidado, Señor, de no abandonar la fe, de no, Señor, caer en la apostasía o ser apóstatas. Ayúdanos, pues, a seguir adelante. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir la palabra y poderla poner en práctica. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entramos pues al tema, un tema muy importante y necesario. Como vimos anteriormente en el estudio primero, hermanos, el apóstol Judas, por la cual él escribe la razón, ¿verdad? Esta carta a los creyentes que posiblemente se encontraban en Asia Menor y que posiblemente también en su mayoría eran judíos, es para exponerlos al tanto, ¿verdad? Y que estén alerta de que había falsos maestros que se habían introducido entre ellos con sus supuestas buenas intenciones, pero que su fin era el de destruir, traer mala doctrina y engañar a los creyentes. Así es que Judas, pues, les dice que debían de estar preparados para poder reconocerlos y sus doctrinas que eran erróneas y que no se dejaran engañar y se apartaran de la verdadera fe.
que ellos tenían, como dice el versículo 3, contender de una manera ardiente por esa fe que ha sido dada a los creyentes. Ahora, no es que la salvación se pierde, sino que, hermanos, la salvación, amigo, la salvación es algo tan precioso que nosotros debemos de considerarlo más que las piedras preciosas, más que el oro, más que los diamantes. La salvación es eterna, se nos ha dado a través de la gracia y de la fe en Cristo Jesús y debemos de luchar, mantenernos firmes. Ahora, recuerde, nuestro Señor Jesucristo también advirtió a sus seguidores cuando Él caminó en este mundo, ¿verdad? La importancia de permanecer firme en sus enseñanzas y que perseveraran hasta el fin. En el libro de Juan 8, 31 y 32, el Señor Jesucristo escribió y dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que Cristo, fíjese, estableció un criterio por el cual los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos del Señor pueden ser distinguidos. Y este criterio, mis hermanos, es la continuidad de la fe. El cristiano va a practicar y va a continuar en la fe que él ha confesado, ¿verdad? Y que va a demostrarlo hasta el fin de su vida. Entonces, pues, es importante que nosotros entendamos eso. La apostasía ha existido desde el primer siglo hasta el día de hoy. Ahora, muy importante entonces definir qué es la apostasía. La apostasía es una negación o abandono de la fe, de una creencia religiosa previamente sostenida de parte de aquellos que una vez la profesaban. Yo le contaba la ilustración que cuando yo era niño estábamos en la calle con un grupo de personas, adultos, y vinían unas personas que pasaban, iban a su estudio bíblico, no sé si eran cristianos o eran de alguna secta, pero bueno, el punto es que pasaban con sus Biblias bajo el brazo, con sus libros y Biblias tal vez, y me acuerdo que una señora dijo, ahí van los apóstatas. Ahora yo escuché y yo no entendía esa palabra y le dije, ¿y qué es un apóstata? Y me dijo, ¿no sabes qué es un apóstata? Le dije, no. Bueno, un apóstata es una persona que ha abandonado la fe que nosotros recibimos de nuestros padres. Ahora, obviamente, nosotros nacimos en una comunidad donde el catolicismo romano era lo prevalente, el 98% tal vez en aquellos tiempos eran católicos romanos. Entonces ella expresó eso. Una definición, obviamente, que estaba muy cerca de lo que yo dije. Ahora, Judas, pues, está escribiendo y nos habla de tener cuidado, de los peligros de caer en la apostasía, o sea, abandonar la verdadera fe que se nos fue dada a través del evangelio del Señor Jesucristo. Menciona, pues, en esta primera parte, ¿verdad?, algunos casos de apostasía del pasado. Cómo fue su inicio, sus consecuencias y algunas de las maneras o acciones en las que una persona creyente puede caer en la apostasía. Entonces, punto número 1. Vemos pues algunos casos de la apostasía del pasado. Nos da 3 ejemplos. En el versículo 5 dice, saben ustedes, ¿verdad?, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, hablando de la nación de Israel, destruyó después a los que no creyeron. Entonces, fíjese que primeramente el primer caso de apostasía en el Antiguo Testamento habla pues de la nación de Israel. O sea que recuerde una cosa, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue un pueblo elegido por Dios. Y obviamente les dice ahí que ellos conocían muy bien la historia de la nación de Israel, porque parecía ser que la mayoría de estos creyentes pues eran judíos. Ahora, el pueblo de la nación de Israel, mis hermanos, tenía un gran privilegio,
¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los llamó, Dios los sacó de la tierra de Egipto con un brazo fuerte de autoridad, un brazo poderoso. Y los sacó de la servidumbre de Egipto. Casi por más de 400 años estuvieron en Egipto. Los libró de sus opresiones, los libró de sus aflicciones y los quiso llevar a la tierra prometida, los quiso llevar, ¿verdad?, al lugar donde fluye la leche y la miel. Cuando hablamos de eso, era una tierra tan próspera, ¿verdad?, que un lugar apropiado para el ganado, para la avicultura, o sea, las abejas. Hermanos, era un lugar que Dios había preparado para su nación. Ahora, sin embargo, lo triste, ¿verdad?, es que aunque ellos eran un pueblo especial y a pesar, ¿verdad?, del maravilloso testimonio, la gran liberación y gran salvación que Dios mostró a toda esta nación, algunos creen que eran más de 1 millón de judíos, dice que Dios los destruyó. Obviamente aquellos que fueron desobedientes, y la mayoría de ellos fueron desobedientes, rebeldes que al mandato no pudieron entrar a la tierra prometida y al reposo de Dios por su desobediencia. Ahora, ¿por qué ellos fueron apóstatas? Bueno, fueron apóstatas porque, hermanos, la duda y la rebeldía los llevó a negar el gran testimonio de Dios. Negaron con sus hechos las grandes maravillas que Dios había hecho en ellos. Él no permitió, a pesar de que era su pueblo, su nación escogida, que entraran a su reposo por causa de su rebelión y por causa de su desobediencia. Esa es una manera de apostasía, negar, ¿verdad?, el testimonio de Dios. Otra manera que vemos, ¿verdad?, de apostasía o de negar, ¿verdad?, el poder de Dios es con los ángeles. El versículo 6 dice: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. Otro ejemplo que Judas nos da. O sea que, recuerde, los ángeles fueron creados por Dios en una posición muy especial. Ellos disfrutaban de una relación especial con Dios y eran por el brillo de su naturaleza, o sea, de su gloria que Dios les dio, comparables a las estrellas del cielo. Ahora, Dios les dio unos privilegios tremendos. Ellos compartían los tronos, los dominios, los principados y potestades. O sea que eran un rango de criaturas superiores a los seres humanos, a los hombres. Ellos, mis hermanos, tenían el privilegio de contemplar el rostro de Dios. Disfrutaban de una relación con Dios de una manera especial, de una manera que nadie, mis hermanos, había podido tener. Pero, una gran cantidad de estos ángeles no quisieron conservar su estado honorable que Dios les había dado y fueron rebeldes al llamado de Dios. Empezando por uno, quien ustedes saben, Satanás. Satanás se rebeló, él fue el que pecó primeramente y después engañó a 1/3 aproximadamente de estos ángeles y fueron arrastrados juntamente con él en rebeldía. Y eso es lo que dice la palabra. Dice que Dios pues trajo juicio a ellos. Fueron separados de él. Fueron separados por su estado de maldad. Y algunos fueron tan malos que fueron puestos en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Dios no proveyó ninguna esperanza de salvación para ellos como lo hizo con Adán y Eva y su descendencia.
Cuando Adán y Eva pecaron, recuerdan, Dios les dio una promesa de que vendría un Salvador, Jesucristo. A los ángeles no. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo y estando en la presencia de Dios, abandonaron su estado de perfección, se rebelaron. Y Dios los ha condenado por su malvado proceder. Esa es una forma, entonces, fíjese, de apostasía. Negar, ¿verdad?, el testimonio, la bondad de Dios, y se desviaron. Después habla el versículo 7, dice así también: Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, semejantes de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. Otro ejemplo de apostasía, de negar el testimonio de Dios, es Sodoma y Gomorra. O sea que las personas, mis hermanos, de Sodoma y Gomorra, fueron personas que se establecieron, ¿verdad?, en una región que está junto al mar Muerto, o el mar Salado que hoy conocemos. Se establecieron antes de que este mar posiblemente fuera infértil, ¿verdad? Ellos establecieron una región que era muy fértil, y usted lo puede ver en el libro de Génesis, capítulo 13, 10. De hecho, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, Lot, dice que se estableció, vio que esa región era una región muy fértil, muy fructífera. Él se estableció en esa región. Pero se nos dice pues que los habitantes de esa región se entregaron a la inmoralidad sexual. Es lo que nos dice: siguieron carne extraña. O sea, cuando dice carne extraña, hasta el punto de ir en contra de lo normal y se pervirtieron. O sea, en cuestiones, ¿verdad?, de inmoralidad, de homosexualismo, de lesbianismo, Dios dice, trajo un juicio final divino que es comparable, lo que dice ahí, al infierno, y fueron destruidos. Negaron de una manera natural el testimonio de Dios. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer para poder reproducirse. Varón y hembra los hizo Dios. Mas, sin embargo, estos individuos, ¿verdad?, a pesar de que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, no guardaron, ¿verdad?, su naturaleza normal, y se encendieron, dice, en lascivia, varones con varones, mujeres con mujeres, y Dios los tuvo que destruir. Eso también es un estado de apostasía, de negar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho de una manera natural, y se corrompe. Por eso es que Dios también los destruye. Ahora vamos al punto número 2. ¿Cuáles son entonces algunas de las características de aquellos individuos, personas que caen en la apostasía? Recuerde, una persona no cae en la apostasía de la noche a la mañana, no cae de repente, sino que existen varios factores que nos llevan o que llevan a uno a caer en la apostasía. Si uno no pone atención a los principios que Dios nos ha dado, que nos ha establecido en su palabra, y los estudiamos, podemos caer en la apostasía. O sea, el cristiano puede abandonar la verdadera fe, la fe que se nos ha dado a través del evangelio del Señor Jesucristo, y abrazar enseñanzas que no van de acuerdo a la sana doctrina. Y muchos, tristemente, han abandonado la verdadera fe y se han vuelto a enseñanzas que, tristemente, no son enseñanzas que Dios nos ha dejado, sino son enseñanzas de hombres. Y Pablo dice en alguno de sus libros, enseñanzas de demonios. Así es que, pues, ¿cuáles son algunas de las características de aquellos que caen en la apostasía? Primeramente, dice, se oponen a la autoridad. Ahí vemos los versículos 8 y 9. 8 al 10 dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. O sea, fíjese que rechazan la autoridad, se oponen a la autoridad. Y eso es peligroso,
cuando una persona, cuando un cristiano se opone a la autoridad que Dios ha establecido, es peligroso. ¿Por qué? Porque entra en un estado en el cual abandona un principio que Dios ha establecido. O sea, recuerde una cosa, Dios ha establecido autoridad en el hogar. Dios ha establecido autoridad en el gobierno. Dios ha establecido autoridad en el trabajo y Dios ha establecido autoridad en la iglesia. Ahora, toda autoridad, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 13, dice que toda autoridad es dada por Dios. La autoridad que Dios nos da es para traer orden, para traer protección, para traer seguridad, guía, dirección. Y si usted observa, vemos que cuando una persona, un individuo, una entidad se revela contra la autoridad, eso lo separa de la protección natural que Dios ha establecido por esa autoridad. Ahora, es cierto que a veces las autoridades que nosotros tenemos pueden estar corruptas, sea en el hogar, sea en el gobierno, sea en el trabajo o sea en la iglesia. Pero usualmente las autoridades que Dios nos ha puesto tienen que ser respetadas. Si vemos, como decía, usted observa, cuando una persona se revela a esa autoridad sin haber causa, esto nos lleva a la soberbia, nos lleva a la independencia de esa autoridad que Dios ha establecido, y ahí es donde nosotros empezamos a caer, empezamos a deslizarnos. O sea que es bien importante, hermanos, que entendamos pues que cuando un individuo, cuando una persona no quiere autoridad en su vida, empieza pues, ¿verdad?, a negar la fe. Dios nos ha dado esas autoridades y debemos de sujetarnos y someternos a ellas. Blasfemamos, dice blasfemar. Dice blasfeman. Y otra de las cosas de caer en la apostasía es, ¿verdad?, blasfemar. Ahora, ¿qué es blasfemia? Bueno, la blasfemia es toda expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios o contra sus autoridades o representantes. Fíjese que hoy, en estos días, mis hermanos, es muy común ver tantas irreverencias hacia Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Usted va a ver irreverencia o blasfemia en los medios de comunicación, en las películas, las redes sociales, videos, etcétera. O sea, que estos tipos de películas, de cosas que a veces vemos, están llenos, mis hermanos, de cosas irreverentes, blasfemas a Dios. Y para muchos, fíjense, es normal. La gente que no tiene a Cristo lo ve como algo normal y lo abrazan. Pero el cristiano no debe de pensar así. El cristiano, mis hermanos, ¿verdad?, no debe de participar en ellas. Debe de cuidar su mente y su corazón. Y esa es otra de las causas que nos lleva, ¿verdad?, a la apostasía. El ser irreverentes ante Dios. Ahora, otra a causa de la apostasía es el dejarse llevar por la inmoralidad sexual. O sea que dice que hay una corrupción, ¿verdad? Contaminan, dice, su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona abandona el uso natural de su propósito por el cual Dios creó a un hombre, a una mujer? Dios nos hace mismo, Dios nos suelta a un abismo de inmoralidad sexual. En Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran sus propios cuerpos. Ahora, ¿por qué Dios entrega a una persona que deshonre su propio cuerpo, que abandone lo que es natural y normal y haga cosas que son incorrectas? ¿Por qué? Por no tomar a cuenta a Dios y no darle su posición y su lugar que Él merece.
¿Y sabe qué? Esa es una de las características, hermanos, de nuestra sociedad actual. Pues al una persona rechazar a Dios, rechazar su existencia o no querer saber nada de Él, eso hace que uno se desvíe moralmente. Eso trae corrupción moral a los principios morales y a la protección natural que Dios ha dado al ser humano, al hombre, a la mujer. Ese es uno de los problemas que usted puede ver en nuestras naciones, en el mundo. Ya no es en una región, en el mundo. Hoy tenemos una crisis de identidad. El hombre no sabe si es hombre, la mujer no sabe si es mujer, los niños, o sea, hermanos, tenemos que entender eso. Y eso Dios nos lo revela. Dios a sus hijos nos da el beneficio de poder ir ante el trono de su gracia y poder, mis hermanos, sujetarnos a las autoridades que Él nos ha dado, de alabarle y glorificarle, para que Dios, mis hermanos, nos pueda dar la oportunidad y el privilegio de vivir de una manera correcta. Dice el versículo también 11, dice caen en el error. Dice en el versículo 11, perdón, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, para ganar dinero se lanzaron al error de Balaán, perecieron en la rebelión de Coré. O sea que está hablando, ¿me entiende? De que otra de las razones por las cuales uno cae en apostasía es que estamos caminando en el error. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que no tenemos discernimiento para saber si los pasos que damos en la vida cristiana y en cualquier situación son verdaderamente correctos. Proverbios 14, 12 de la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: hay camino que a uno le parece correcto, pero su realidad es que llevan a la muerte. Hay camino que a uno le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hoy en nuestros días nos estamos dejando guiar por personas, por filosofías, maneras de pensar que no son correctas. Y el cristiano tiene que indagar, que investigar si todo lo que se dice en la televisión, en las redes sociales, lo que dicen los amigos es correcto. Tenga cuidado. No nos detenemos muchas veces a pensar y analizar si estamos en lo correcto. Debemos de analizar lo que otros nos dicen a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces se nos confronta, se nos habla con la verdad y nos hiere. Y eso nos aparta y eso no es correcto. Hermano, si usted escucha el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios te hace sentir incomodidad por las cosas que escuchas, que ves o haces, dale gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguya, nos exhorta, nos lleva a ver nuestros errores para corregir y caminar de una manera correcta. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Por eso, mire, si usted escucha y usted no ha entendido el mensaje del Evangelio, que Jesucristo vino y dio su vida para que usted pudiera entrar por el camino correcto. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es que usted pueda entender. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. O sea que ahí el Señor Jesucristo nos está diciendo: ten cuidado, que ese camino en el cual tú estás yendo, aunque parezca un camino agradable, sin molestia, puede ser peligroso. Su fin puede ser un camino de muerte. Nadie quiere ir a la otra vida y encontrarse que no eligió el camino correcto.
Por eso, como dije yo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro estado de pecado, arrepentirnos, confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, caminar la vida cristiana. Y si nosotros tropezamos, caemos, nos levantamos, confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. La vida del cristiano es una vida de perfección. Es una vida en la cual nosotros queremos honrar y confesar a Cristo y queremos ser obedientes. Y si fallamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Fíjese que es muy importante, pues, que nosotros entendamos esto. Dice en el versículo 12, 13, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Cuando banquetean con ustedes sin temor, acercándose a sí mismos, son nubes de agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan su espuma de su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Está hablando de esos falsos maestros que se introducen, ¿verdad? Y que quieren, mis hermanos, sacar provecho, tener comunión. O sea que algunos falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia son personas que quieren sacar provecho de esa relación, de esa comunión que existe entre los creyentes. Tenemos que tener cuidado porque están buscando su propio beneficio. Ellos quieren usar su propia agenda, usar la iglesia para su propio beneficio, para su propio provecho. Quieren traer enseñanzas que son de acuerdo a los hombres. Quieren usar a la iglesia para hacer sus negocios, para hacer cosas que no van de acuerdo, mis hermanos. Yo por eso en la iglesia donde yo estuve anteriormente, igualmente, no, hermano, aceptamos gente que viene y quiere usar la iglesia como plataforma para negocios, para ventas. Yo no estoy en contra de que una persona venda productos, pero eso se hace fuera de la iglesia. La iglesia no es, ¿verdad?, para hacer usos y dinero. La iglesia es para honrar al Señor Jesucristo. Buscan su propia complacencia. No quieren autoridad en sus vidas. Quieren las cosas que se hagan a su manera. Quieren ser alabados, reconocidos. Buscan personas que los sigan y sean sus seguidores. Y eso es triste. Eso es triste. Por eso es importante que nosotros, pues, vayamos a la palabra de Dios y tengamos cuidado, ¿verdad?, de no caer en la apostasía, de no negar lo que Dios nos ha enseñado. En conclusión, el libro de 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea que este pasaje que acabo de leer nos habla de una gran apostasía. O sea, la gran apostasía es un periodo en el cual muchos que se identifican como cristianos dejarán de creer en las doctrinas bíblicas correctas. Van a abrazar muchas enseñanzas que no concuerdan con la sana doctrina y con la moral que Dios ha implantado en el ser humano. Y ese es un gran problema porque mire, hoy tenemos una gran infiltración en la iglesia y fuera de la iglesia, de la psicología. Yo no estoy en contra de la psicología, pero hemos a veces dado en la iglesia más importancia a la psicología que la palabra de Dios. Tenemos, ¿verdad?, enseñanzas que están basadas en el humanismo, en el liberalismo y muchas otras filosofías que abundan, como dije, dentro y fuera de la iglesia. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. En Mateo 24, 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Estas son señales de la gran apostasía en los últimos tiempos. Y la manera en la cual nosotros, mis hermanos, no debemos de caer y no caeremos es si nos mantenemos anclados a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos mantenemos firmes. Así es que gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar para ser despedidos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Señor, queremos amarte, honrarte, queremos estar sujetos, Señor, a tu autoridad y a aquellas autoridades que has puesto en nuestras vidas. Padre, queremos ser hallados personas que somos personas que practicamos, Señor, el amor, personas que vivimos de acuerdo a la doctrina que es correcta. Protégenos, Señor, de no caer, Señor, en la apostasía y de abandonar la fe que una vez fue sido dada a los santos. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por escucharme. Dios les bendiga. Hasta la próxima.